¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos al Instituto Frontera, a la prepa en línea. Mi nombre es Genaro López y estamos en la materia Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a trabajar la Ilustración, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Primero hay que entender lo que consideramos el mundo contemporáneo. Tuvimos dos grandes revoluciones que dan origen al mundo contemporáneo, es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En el orden correcto, Revolución Industrial, luego Revolución Francesa, la cual da luz a nuevas ideologías. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa dan ideas nuevas, primero una la economía y la otra la sociedad. Estas parten desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hasta aterrizamos hasta en el siglo XXI, donde ya no solamente estamos hablando de la revolución industrial, sino la revolución, ya pasamos a la revolución científica, la revolución tecnológica, y también vivimos el proceso de la ilustración. Todo esto nace en el renacimiento, el cual también voy a explicarles en un momento. Bien, las revoluciones liberales y las revoluciones conservadoras, el nacimiento del capitalismo, el nacimiento del socialismo, son cosas que miramos o vemos que suceden durante esta etapa. Nacen las democracias, se terminan las monarquías y posteriormente en el siglo XX se mueren los imperios y nacen las repúblicas, las naciones, los países y los estados. Eso es lo que básicamente vamos a estar contemplando en este video, y espero sea constructivo, edificante y te dé una perspectiva universal, general, de cómo hemos llegado a ser la democracia o la pseudo-democracia que tenemos hasta el día de hoy. Primero, estos son los tres temas que vamos a ver. El primero, voy a explicar el concepto de revolución. La revolución es un cambio rápido, repentino, profundo, que afecta las estructuras de la sociedad. Recuerda, son cambios estructurales, no cambios superficiales, sino cambios de cimiento, cambios desde la simiente, desde la raíz de las cosas. Digamos que la diferencia entre una evolución, que es un desarrollo paulatino, un proceso, es el desarrollo progresivo de algo. Eso es la evolución. Cuando eso no sucede de manera consciente, cuando no evolucionamos, cuando las circunstancias y los ambientes se prestan, entonces se genera una revolución, que es una evolución repentina, rápida y profunda. Entonces hay una vinculación muy fuerte entre evolución y revolución. Una es por conciencia y la otra es porque hay una disruptiva de lo que está sucediendo y de lo que está pasando. Entonces es una aceleración del ritmo de las transformaciones, y eso es lo que vamos a estar contemplando acerca de la revolución. Para estudiar el fenómeno revolucionario hay que considerar tres aspectos fundamentales. La primera es que las circunstancias o el ambiente, el contexto en el que se da. La segunda son las fases de desarrollo, en la cronología de su situación, las consecuencias, tanto que se dan para que se produzcan como las consecuencias que se producen después de la revolución. Entonces, este tercer punto tiene dos connotaciones, digamos que antes o antes de la revolución y después de la revolución. En ocasiones solo contemplamos el proceso revolucionario, las fases, el tiempo histórico, lo que pasó y no por qué ni para qué. Entonces, esta es la parte del tercer punto que vamos a estar mirando. Bien, el primer contexto de la revolución industrial es el Renacimiento. O sea, estamos saliendo de esta etapa social que llamamos Renacimiento. El Renacimiento es el final de la Edad Oscura o la Edad Media. El tiempo de la Edad Media es el tiempo en el que la Iglesia y algunas formas de Estado como la monarquía tenían el poder y eran absolutistas. Llegó el momento en que la religión greco-romana se había apoderado de las instituciones y controlaba todo, incluyendo al rey. O el rey controlaba a los religiosos o los religiosos controlaban al rey. Posteriormente se agregan los comerciantes o los comerciantes, los del poder económico, y entonces tenemos tres poderes. Es importante notarlo porque cuando hablemos de la Revolución Francesa tenemos que traer esto a luz.
También uno de los propósitos de del Renacimiento es regresar a la esencia de las ideas. Es decir, vamos a leer a Platón o vamos a leer a Aristóteles o vamos a leer a Sócrates. Tenemos que ir al origen, no a un libro que testifique o que interprete las filosofías de estos señores, sino realmente el origen de las ideas. Hay un despertamiento greco-romano, greco-latino, de las culturas griegas y las culturas romanas se empiezan a desarrollar. Es importante notar aquí que todo el demás proceso, la revolución industrial en sus 4 etapas, la revolución francesa y la ilustración, tienen su base en esta idea greco-romana o eurocéntrica. Es decir, Europa se empieza a convertir con el Renacimiento en la madre o digamos en la matriz de todo el progreso de los últimos 300 años. Ahí es donde empieza todo ese movimiento o se empieza a generar esa idea de que el viejo mundo es Europa, de que todo surge de Europa. De hecho, casi todas las teorías, toda el epísteme o toda la epistemología que se te enseña en la universidad está basada en esta idea eurocentrista. No, ya no pensamos en los orígenes del ser humano, sino más bien pensamos en el origen de la filosofía europea. Y siendo que los mismos europeos o los mismos griegos decían, nosotros lo aprendimos de Egipto, ¿no? Pero se centraliza esta idea desde el Renacimiento. Nace el humanismo, nace el naturalismo, se empiezan a desarrollar estas cuestiones de, de idea del cambio de mentalidad. Ahora, es muy importante la explicación que les hago hoy. El Renacimiento es un movimiento cultural, artístico. La pintura, la literatura como la fábula, la novela, la narrativa, la música como Beethoven, Mozart, la tecnología o el descubrimiento científico, pues Leonardo da Vinci, entre otros, empiezan a tener una idea y quiero que noten, antes de cualquier movimiento social y de cualquier movimiento económico o industrial en la historia del ser humano, hay siempre un rompimiento artístico. Pongo un ejemplo así pasajero, ¿no? Pero en los años 40 empieza el rock and roll, cuando empezó la radio. Después pasamos a la música disco cuando está la televisión. Y luego pasamos a las músicas electrónicas como el hip hop, como el rap, cuando comienza el internet. Y así, o sea, la música tiene un efecto, o el arte tiene un efecto muy fuerte y fundamental sobre el desarrollo social o industrial del ser humano. Bien, posteriormente se da luz a la revolución industrial para hacer hincapié en lo que mencionaba. Podemos decir que la revolución industrial tiene 4 momentos. La primera es la revolución industrial, que es de vapor o del carbón. La segunda revolución industrial tiene que ver con la electricidad. La tercera revolución vienen las computadoras o el sistema virtual. Y el tercero viene la comunicación de las máquinas o la era digital. Se presenta de esta manera para otros teóricos. La primera, la mecanización. La segunda, la electrificación. La tercera, la informática. Y la cuarta, la digitación. La primera tiene que ver con movernos de lo manual a lo de vapor, después a lo hidráulico y a lo mecánico, y en la electrificación, la producción en masa, en cadena, el montaje en una banda, ya empezamos a estandarizar las cosas o los procesos. El tercero es la informática, la automatización de la tecnología, de la información y la comunicación, que le llamamos TIC, ¿no? Y la digitación, digitalización, ya estamos hablando del internet, ya todo está en internet, la información la tenemos en nube, las tenemos en coordinación digital, estamos conectados todos con todos, ya la robótica ha tomado lugar, la biofísica, lo ciberfísico, ya todo es virtual. Y esta es la etapa que a ustedes les ha tocado vivir, que me ha tocado vivir. Bueno, yo transiciono de la segunda a la cuarta, paso a la tercera y la cuarta, ¿no? Estamos viviendo esta transformación de las revoluciones. Y aquí se explica de otra manera.
Aquí solo se explican tres desde este punto de vista teórico. La primera fase está de 1750 a 1850 y sucede entre Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. Y pasamos de la industria textil, siderúrgica, la energía que se mueve es el carbón y los principales inventos que se dan es la máquina a vapor y el ferrocarril. Ya habíamos descubierto la imprenta en Europa. Cuando Gutenberg descubre la imprenta por ahí en el siglo XV, China ya lo tiene por 900 años antes. Esto es muy importante rescatarlo. Los descubrimientos que normalmente conocemos y que se los adjudicamos a europeos realmente estaban hechos ya en Oriente. Ellos ya tenían billete moneda y nosotros descubrimos decimos que el Gutenberg, pero ya había otros descubrimientos como los números, como o las máquinas, la pólvora, el polvo negro que le decían en China y que posteriormente los ingleses lo traen y se adjudican el descubrimiento de muchas cosas. La segunda revolución empieza de 1850 a 1945, que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y se localiza geográficamente entre Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, y ahí pasamos, bueno, desarrollamos la metalúrgica, la mecánica y la química, y el motor o la fuente de energía es el petróleo. Obviamente desarrollamos el teléfono, el radio, la televisión y el automóvil, que son los elementos que les decía que antes de que esto viniese tenía que venir un movimiento artístico, que normalmente no se nota, pero aquí en sociales o en humanidades, pues lo tengo que mencionar. Y en la tercera etapa, que empieza de 1945 más o menos a los años 90, entonces, bueno, aquí lo ponen en la actualidad porque no mencionan la cuarta, pero tiene que ver con eso, son los países desarrollados y se hace la separación de países desarrollados y países del tercer mundo, que yo le llamaría más bien o correctamente países en vías de desarrollo o países emergentes. Obviamente entramos a la electricidad, a la informática y pasamos de lo atómico a lo nuclear y pues se hace el cohete, el ordenador, la telefonía móvil, el internet. Que les digo, eso ya es la parte tecnológica que nos ha alcanzado. Luego, la revolución industrial en primera etapa, lo explico de otra forma, nace en Inglaterra, se trabaja de lo artesanal a lo industrializado, la gente empieza a migrar, que se vuelve un fenómeno, migrar de lo rural a lo urbano, o sea, dejamos de vivir en los ranchos, en los pueblos y nos vamos a las ciudades, desaparece el feudalismo y nace la burguesía, es decir, nacen las fábricas y nacen los patrones de las fábricas, se cambia del uso manual a la máquina de vapor, y después pasamos de las principales industrias, o más bien los principales industrias que se desarrollaron en la primera etapa de la revolución industrial, es la lana y el algodón, también la minería. Lo primero que hacemos es el carbón y descubrimos o desarrollamos el ferrocarril a través del carbón produciendo vapor, y hacemos eso también en los barcos, y esto se convierte en los medios masivos o los medios de transporte. Pero también durante este tiempo nace un movimiento social que se conoce como ludismo, que significa odio a las máquinas, es decir, el odio a lo que me está quitando el trabajo artesanal. Entonces, pues, destruyo las máquinas. No se empezaba a predicar en los movimientos religiosos que las máquinas eran del diablo, ¿no? No se subían a los trenes porque eran vehículos que se transportaban al infierno, ¿no? Y empieza todo este movimiento ludista, tanto que en las noches algunos artesanos venían y destruían las máquinas. Tanto así era el odio o la resistencia a esta revolución. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial en su origen? Primero, pues la aplicación de nuevas energías a los procesos industriales como la máquina a vapor, el carbón mineral, la existencia de mano de obra procedente de zonas rurales, que les ya estaba la transición, existían suficientes capitales para invertirlos en la nueva industria, los que eran visionarios como Henry Ford, por ejemplo, que empieza a pensar que puede producir que puede producir vehículos a escala, y lo hace.
Existe una mentalidad empresarial, se desarrolla, se desprende, como les menciono a Henry Ford, la existencia de un mercado integrado por interior y exterior, que ahora ya le decimos relaciones exteriores, relaciones interiores, de vender la producción. Aparte, obviamente, si hacíamos un lápiz, si hacíamos un bolígrafo, y de un día a otro puedes hacer 1,000,000 o 1,000 bolígrafos, si hacías uno a la semana, uno diario, ya podías, entonces tenías superávit de productividad, de producción, entonces tendrías que ir a venderlos a nuevos campos, y si descubrías que en ese campo había virginidad de tu producto, pues invadías, creabas una necesidad, y obviamente eso ayudaba a muchos países a enriquecerse. Menciono lo de la revolución agraria, pues la localización de este movimiento se hace en Gran Bretaña, que recuerden, Gran Bretaña para que sea como tal tiene que tener Inglaterra, a Escocia, a, a, a otros 2 países para que sean la Gran Bretaña, ¿no? Y no es Inglaterra sola, o está Gales, está Irlanda, está Escocia y está la Unión, la Inglaterra para ser la Gran Bretaña. O sea, toda la isla se convierte en un solo reinado. Bueno, es aquí donde empieza todo el procedimiento y pasamos de ser cultivadores o ser agrícolas a ser fabricantes. Y aquí la mano de obra pasa de ser artesanal a ser industrializada. Empiezan a aplicarse nuevas tecnologías, el arado, la trilladora. Después del arado, pues pasamos al tractor. Sucesivamente el progreso revolucionario lo empieza a hacer. Hoy ya lo puede hacer una máquina, hasta control remoto, ¿no? También se hacen, rotan las tierras para sembrarlas, se empiezan a drenar, se empiezan a sembrar, se empieza a talar árboles y se empiezan a sembrar nuevos árboles, etcétera. Empiezas a darle esta idea circular a los recursos naturales. Primero se pierde, primero es como destrucción y destrucción. Hoy estamos entrando a una etapa en donde se piensa en verde, se piensa en azul, como dicen los ecologistas. Empezamos a meter nuevas semillas de maíz, de papas, empezamos a modificar genéticamente los granos y pues obviamente cambiamos de propiedad. Las tierras empiezan a cambiar, los ricos empiezan a comprar propiedades, cada vez más propiedades compran y comienza a ser como los latifundios o los terratenientes empiezan a crecer, entonces se empieza a enriquecer mucha gente y se empieza a empobrecer mucha más. Otra cosa creo que es importante comprender, el comercio internacional se genera a través de Inglaterra, que se convierte en el gran colonizador. Empieza a ir a la India, empieza a ir a África y empieza a vender sus productos. Genera un crecimiento de demanda de sus productos y obviamente los está produciendo y enviándolos. Hacen grandes exportaciones, ya tenemos el barco, ya tenemos el ferrocarril, entonces extendamos nuestro producto y nuestro mercado. Se aumenta la demanda interior como exterior. El comercio exterior proporcionó materiales primas, es decir, se me acabó los árboles, entonces puedo ir a la India o puedo ir a ciertas áreas de África y cortar los árboles y producir, y si me los traigo está bien, pero si los produzco ahí mejor. Y aparte, mano de obra barata, el recurso natural está ahí, contamino su tierra, no la de nosotros. Y empieza ese concepto colonizador que posteriormente se convierte, y lo vamos a ver en la historia universal contemporánea, se convierte no solo en una mentalidad de colonia, sino en una mentalidad imperialista. Poco a poco vamos a llegar ahí hasta que cambiamos todo el sistema político, toda la estructura socioeconómica, el sistema financiero, el sistema político, pero todo se da gracias a este concepto de la producción o de la revolución industrial. Por eso el peso tan fuerte de Karl Marx decir que el ser humano era productor, por eso el materialismo histórico. Bueno, se desarrolla el capitalismo, la revolución industrial da lugar a unas nuevas mentalidades de economía y Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, pues se empieza a promover el liberalismo económico, el libre mercado, que el Estado no debe intervenir en la economía, que debe ser libre.
empiezan a regular los intereses de las personas a través de las leyes fiscales y también se busca satisfacer las necesidades generales de la gente. Obviamente nacen los grandes protagonistas, que los burgueses y los proletarios, y en el momento que empieza a surgir esto, que el trabajador con el patrón, entonces también se levanta el lado socialista a través de Karl Marx, que es la contraparte o la antítesis de Adam Smith. Y pues bueno, no solamente Marx, sino Hegel empieza con esa idea. La evolución entonces que vivimos en este tiempo del desarrollo de la revolución industrial con el capitalismo es la formación de sociedades anónimas. Porque esa de sociedad anónima, de CB, de capital variable, ¿no? La tendencia a la concentración de empresas que posteriormente se hacen corporativos, la superación de crisis de su asistencia y el conflicto social de las fábricas con los empleados, los salarios, los horarios, que posteriormente se van ganando terreno y que ahora con la outsourcing se han perdido otra vez. Entonces, es muy importante poder leer socialmente las cosas, poderlas ver desde el punto de vista económico, pero es muy, muy importante no perder el lente de lo que pasa con el ser humano o con la sociedad en los cambios industriales, en los cambios económicos o en los cambios sociales. ¿Qué mismo pasa con la misma ¿Qué pasa con la misma sociedad cuando hay un cambio dentro de su propio sistema? Bueno, el liberalismo, como ya lo vimos aquí, bueno, está un poco borroso esto, ¿verdad? Voy a cambiar el color. Pero realmente empieza el capitalismo, se desarrolla hasta que se convierte en globalización, que ahora tenemos el gran conflicto entre la globalización y los nacionalistas. Bueno, la segunda etapa de la revolución, obviamente la primera pasó en Inglaterra y su extensión fue en Europa, en Estados Unidos y Japón. La segunda nace en 1914, o se entiende que es antes de la Primera Guerra Mundial, en donde Gran Bretaña pierde su liderazgo. Obviamente es Inglaterra, si Estados Unidos no entra en la guerra, en la Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra, pues no hubiese logrado Inglaterra liberarse del impacto que estaba causando Alemania sobre ellos. Las características de esta etapa es el empleo de nuevas fuentes de energía, la eléctrica, el desarrollo de nuevos sectores de población, ya está crecidísimo. Todavía no estamos, aunque ya se empieza a promover en el siglo XX, a principios del siglo XX, el control de la natalidad, todavía éramos demasiados y también vivíamos muy poco. O sea, la alimentación, la nutrición eran cosas muy escasas. La gente vivía 40 años, 50 años. Posteriormente, hoy estamos viendo 75 en promedio, por lo menos en México. Hay un cambio de la organización del trabajo que lo vamos a mirar en tercero, en el principio de administración. Las formas del capital cambian. Y por último, la formación del mercado de extensión cambia en el mundo, que entramos a algo que se llama capitalismo pleno, o sea, el capitalismo ya no solo libre mercado, sino capitalismo como tal. Y posteriormente, después del 1945, que se termina la Segunda Guerra Mundial, ya empezamos a hablar de globalización, sobre todo después de los años 80. Las fuentes de energía cambiamos de vapor a petróleo y de petróleo a electricidad. Ahorita ya estamos hablando de fibra óptica, ya estamos hablando de otras situaciones un poco difíciles, ya estamos hablando de baterías autorrecargables, de energía solar, de energía eólica, ya estamos hablando de lo que llamamos energías limpias. Entonces estamos viviendo un tiempo de revolución de las nuevas energías. Las nuevas formas de capital, bueno, se forman los bancos, se forman las sociedades anónimas, como les platicaba, y obviamente se vuelven también cárteles, se vuelven también otras instituciones, 5 economías no controladas por el gobierno, la economía informal, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, etcétera, que realmente si el dinero no entra a las bancas no se pueden controlar, por eso es que hay lavado de dinero. Fíjense cómo hemos llegado a este movimiento, a todo esto que se ha hecho famoso con el concepto de corrupción, pero realmente nació en algo que se conoce como la revolución industrial. Obviamente la materia prima cambió, nacieron nuevos mercados,
se vendieron los excedentes, hubo mayor producción y obviamente baja la calidad. ¿Por qué? Porque hay que vender más, entonces las garantías tienen menor durabilidad y el producto se tiene que reemplazar, se hacen las modas, se crean modas para ir dándole vuelta al mercado y dándole vuelta a la formación de las cosas. ¿Mm? Eso pasa no solamente en Europa, ya también alcanza a África y a Asia. Este rango obedece al fenómeno del imperialismo que les explicaba. El colonialismo era la invasión física, militar de las cosas, pero el imperialismo ya no. El imperialismo ya llegaba e imponía una idiosincrasia, imponía una cultura, y esa cultura normalmente estaba basada en mercado, en la producción, en la economía, en las finanzas. Entonces, es muy fácil si te ofrecen algo que llamamos mejor, ¿no? Que no estás bien, pero mejor. Entonces, esta mentalidad premió y apremió, ahora sí que ambas cosas en la mente de la gente, y dijo la gente, bueno, pues dijo el pueblo, pues tengamos mejores cosas. No bien, pero mejores. La tercera etapa, que ya le llamamos la revolución tecnológica, ya no solamente pasamos de lo hidráulico al vapor, del vapor a lo eléctrico, sino de lo eléctrico a lo digital. Tiene una mayor influencia de productividad, logra ventajas de bajar los costos, a mayor cantidad, menor costo, menores necesidades de mano de obra, cada vez tenemos más máquinas y hay una automatización de los productos. Una misma línea de producción puede ser utilizada para fabricar una amplia gama de productos distintos. Ya no solamente vamos a fabricar anteojos, también podemos fabricar bolígrafos, etc. La digitalización de la fabricación permitirá surgir la industria de los países desarrollados. Primero, porque le da un costo de producción más bajo, abarata los costos, utiliza menor grado de personas, logra el proceso de fabricación y ya no tiene que trasladar los productos porque los hace en la misma área geográfica. El segundo es que los procesos de fabricación son regidos por software inteligentes. Ya ahorita estamos en la era de la inteligencia, todo es inteligente. Teléfonos inteligentes, televisiones inteligentes, chamarras inteligentes, cruceros inteligentes, etcétera. Ya parece que esta palabra inteligencia o inteligente está súper choteada. Y en tercer lugar, las empresas buscan centros industriales especializados. Por ejemplo, Silicon Valley, donde está el GAFAT, GAFAT, Google, Amazon, Facebook, Twitter y Apple. GAFAT, está ahí dominando el mundo, ya controlando incluso las elecciones. Es increíble lo que puede hacer la industrialización digitalizada, la tecnología digitalizada. Obviamente, estos centros industriales especializados aportan grandes ventajas, ya que normalmente tienen universidades cercanas para invertir en el I+D, inteligencia más desarrollo, y forman profesionales preparados para el sector de punta. Tienen empresas de capital de riesgo y son excelentes para el lugar de cultivo de nuevas empresas. Es decir, se desarrollan dentro del contexto donde están, venden ahí cerca de la universidad y en la universidad obedece los perfiles de las universidades, obedecen las necesidades del mercado. Ya no es la idea de alfabetizar o educar, sino más bien preparar para el trabajo. Esto es importante porque cambia la idea de la educación, de la ilustración de Rousseau, por ejemplo, de John Locke, de John Dewey, de María Montessori, que ahorita lo vamos a ver un poquito más para adelante. Entonces, la cuarta es el cuarto momento de la digitalización, que es que las fábricas del futuro necesitan menos espacio, o sea, cada vez el espacio es menor, las personas son menores, la materia prima es mayor, el recurso natural se despoja y hay mayor utilidad y los bajos costos para los fabricantes, aunque el mercado se encarezca. Es factible que puedan trasladarse de nuevo a las grandes ciudades o que se vayan a los grandes pueblos o a los pequeños pueblos. Siempre están buscando cómo bajar sus costos.
Una empresa como Matsushita Industrial, que estaba en Tijuana, de un día para otro desaparece y se va a Japón. Ya está en Japón. Digo, en China. Bueno, vamos a parar aquí nuestro video el día de hoy. Continuamos en nuestro próximo video hablando acerca de la ilustración y la Revolución Francesa. Muchas gracias y estamos en contacto.